Bueno, pues el día de hoy le queremos dar la más cordial bienvenida a Ben Woodward y a María Inés Sánchez. Bueno, pues Ben es un socio rango Diamante Real de Nikken y bueno, pues ha vivido en diferentes partes del mundo, ha sido speaker internacional para diferentes países en Europa, en Norteamérica, en México también. Y bueno, pues también es autor de un libro. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a Ben con una charla que se llama Las cosas que importan y para eso tenemos la traducción de nuestra queridísima María Inés Sánchez. Ella está en Costa Rica, ella es rango platino, nos va a apoyar el día de hoy. Pues adelante, adelante Mari. Thank you Ben, thank you for today and we are very, very happy to have you here. Thank you. Thank you so much. Well, thank you all for being here today and I'm really, really excited to be able to share this really important message with you all today. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar aquí y que bueno, lamenta mucho el atraso que tuvo, pero tiene cosas muy importantes que contarnos. I want to talk today about the things that matter most in building our Nikken businesses. Dice que hoy quiere conversar con nosotros de las cosas que más importan a la hora de construir nuestro negocio Nikken. I'd like to invite you to take notes as we're working together today. Y pues nos quiere invitar a que tomemos notas a todo lo que él pues hoy nos va a contar. I want you to take note not just of what I say, but also you will get your own impressions and thoughts that will come to you as a result of this conversation. Dice que tomemos notas no solo de lo que él nos va a contar y nos va a compartir, sino también de las impresiones que nosotros vamos a ir teniendo, ¿verdad? Sobre lo que él pues nos va a ir conversando. I want you to be sure to make note of that as well. Y quiere como que asegurarse que de verdad tomemos notas acerca de eso, de nuestras impresiones. Yeah, and at the end of this session, we're going to have a questions and answers opportunity as well. So any questions that you've got, make a note as we're going throughout the discussion today as well. Y al final de la sesión vamos a tener la parte de preguntas, así que si se les ocurre por ahí algo, que lo apunten para que al final él pueda ayudarnos con las respuestas. So the first thing I want to talk about, and these kind of work in order, but the first thing I want to talk about today is the importance of having a clear purpose in your business. Bueno, dice que lo primero, va a ir en un orden, ¿verdad? Y lo primero que quiere hablarnos es de tener muy claro cuál es el propósito de nuestro negocio. I'm not sure if any of you have experienced this. I've got 8 children, so I've experienced this lots of times with my kids. Dice que no saben si alguno de nosotros ha experimentado esto, pero bueno, que él tiene 8 hijos, así que pues sí tiene mucha experiencia en lo que respecta a esto. But when my little children were in kindergarten, I remember on one occasion having a kindergarten sports day. Dice que él, bueno, se acuerda que cuando uno de sus, bueno, no, I don't know which one of your children, like the first one, I guess. Yeah, this was, I think my first 2 or 3, yeah. Okay, dice que los primeros 2 o 3 hijos, cuando estaban en kinder, tuvo él un día de sports day, el día del deporte en el kinder. And because they're little and very cute, they also had them in fancy dress. So they were all dressed as fairy tale creatures and things like that as well. Y dice que como eran tan pequeñitos, entonces también los además estaban vestidos de fantasía, como de disfraces, ¿verdad? And they got them all lined up. The first race was a running race, and they had all the little children lined up at the front of at the starting line. Dice que la primera actividad era una carrera y que los pusieron a todos los chicos alineados, ¿verdad? Listos para la carrera. And all the parents were lined up along the side of the track, ready to cheer their children on. Y que todos los papás estaban también en fila al lado de la pista para poder hacerle porras a sus hijos. And at the finish line, they had a couple of teachers hanging with bags of sweets and like candies and treats and things to wave at the children. Y al final de la carrera, en la meta, estaban teachers, las profesoras, con bolsitas de confites, ¿verdad? Enseñándoselas a los chicos.
And as they all started the race, they all started running enthusiastically, and the parents were cheering on the sidelines, and it started off just fantastic. Y dice que empieza la carrera y los chicos salen corriendo y todos los papás les hacían porras y les gritaban y que era como con mucho entusiasmo, que es súper bonito. And on the first race, the little boy that was out in front ran across the finish line and everyone cheered. Y en la primera carrera, el chiquito que iba de primero, ¿verdad? Llegó a la meta y llegó de primero y todo el mundo le aplaudió y todo el mundo le... But he didn't understand that the race had finished, so he just kept on running. Pero dicen que él no entendió que la carrera había terminado, entonces el chiquito siguió corriendo. So on another race, another little child was out in front. Entonces, en otra carrera había otro chico también de primero. And his mother was overly enthusiastic in cheering for him. Y su mamá era muy entusiasta y estaba así como muy, haciéndole muchas porras. So he thought that she was calling him over to the side, and so he kind of veered off to the side and ran over to his mom. Y él se enredó y pensó que la mamá lo estaba llamando. Entonces, lo que hizo fue correr más bien hacia la mamá, al lado. And so, yeah, and because he was out in front, all the other children in the race followed him, and they all ran to the side. Y como él estaba de primero y todos los chicos lo vieron hacer esa acción de correr para el lado, entonces todos lo siguieron y todos corrieron hacia el lado con él. And these types of activities happened with every race, time after time. They would keep running, they would run in the wrong direction, everyone would follow the crowd. It was absolute chaos. Que dice que este tipo de cosas pasan en todas las carreras, que siguen corriendo, que siguen a uno, o sea que de verdad es un vacilón y era un caos. Now, I share this because I've seen the same thing happen in Nikken time after time. Y dice que nos lo comparte porque él ha visto esto pasar precisamente en Nikken siempre, cada vez. Yeah, the reason that happened was they knew where they were, they knew what they had to do, which was run. They didn't know why they were doing it. Y dice que lo que pasa es que ellos sabían a dónde estaban, sabían que tenían que correr, pero realmente no sabían por qué tenían que correr. Those little children were running, but they didn't have purpose or objective. Estos chicos estaban corriendo, pero realmente no tenían un propósito, ni siquiera sabían cuál era el objetivo. So we've got to start out as leaders of our business, understanding that the first thing that matters most is having a clear purpose in why I am here. Entonces, como líderes, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es cuál es el propósito, cuál es mi propósito, por qué yo estoy aquí. What are you here in Nikken for? What is your objective? What is your goal? ¿Por qué yo estoy aquí en Nikken hoy? ¿Cuál es mi objetivo y cuál es mi meta? So you want to make sure that that is really clear, it is very specific, and it is time measured and goal oriented. Él dice que bueno, tenemos que tenerlo súper claro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? Y tiene que estar orientado con metas y con tiempo. O sea, tiene que poderse medir. Yeah. So that's kind of step number one, and that's something that is evolutionary. I think we need to understand that our goals and objectives evolve over time. Que es algo que no es estático, que no es estático, que se va a mover, ¿verdad? Y que vamos a ir evolucionando con el tiempo, y eso es algo que también tenemos que tener claro. But there's a couple of things I want us to understand when it comes to making sure that we're clear in our objectives. Pero hay algo que él quiere que, bueno, que tengamos, pues mencionar y que tengamos claro cuando tiene que ver con esto de los objetivos y que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos. The first thing is this: if I'm going to be a leader of my team, my goal cannot be big enough to just focus on me.
Dice, lo primero es que si yo voy a ser líder de un grupo, pues mi meta, o mi meta, no puede ser tan pequeña como que solo quepa yo. Tiene que ser tan grande para que abarque todos los demás. Now, we all know Luis Kasuga, our CEO. Todos conocemos a don Luis, nuestro presidente, perdón. Yeah. Can you imagine if his goal for Nikken was for us to generate enough revenue to pay his wages? Imagínense que si la meta de don Luis sería solo que nosotros generemos lo suficiente como para pagar su salario. It would fall apart real fast. Menos peor si traen casco. Sí. O sea, dice, pues obviamente no duraría nada, eso se cae. Yeah, so it would fall apart really quickly, wouldn't it? Sí, se caería rapidísimo porque no. So there's a problem with that. One is if we only have a goal that is big enough for my objectives, then the business goals are too small. This is a business. Entonces, que si mi meta es tan pequeño solo para mí, pues entonces no va a crecer, es muy pequeño. Entonces, esto es un negocio. Entonces, no hay espacio para el crecimiento. The other thing is it won't attract other people in. We need to make it attractive so that people go, I want to be a part of that. Y lo otro es que tiene que ser tan atractiva para poder nosotros atraer a gente dentro de nuestro negocio, de que la gente diga, yo quiero ser parte de eso. People want to be involved in a cause that is greater than themselves. La gente quiere ser parte de una causa que sea mucho más grande que uno mismo. So we want to make sure that we have a vision for what we're doing as a team that is so robust that it can embrace everyone that comes in and they can be a part of it too. Y aquí lo que se trata es que tengamos una visión de negocio que sea tan grande que pueda atraer a mucha gente para que esta gente quiera ser parte de esto, quiera pertenecer, ser parte de nuestra visión también. So as we look at that, the next thing we need to consider is goals are things that get adjusted. Y dice que ya una vez teniendo claro esto, entonces la segunda cosa es que las metas son cosas que se tienen que ir ajustando. Yeah. So when we set the goal, when we have our vision in mind and we get excited about it, we write it down. And then many times we think, because I've gotten excited and I've written it down, this is unchangeable. I've thought this through, it's fixed. Dice que muchas veces, ¿verdad? Nos emocionamos tanto con nuestras metas y llegamos y las escribimos y pensamos que ya ahí está escrito en piedra y que ya no lo podemos cambiar, que no lo podemos ajustar. Yeah, it is never fixed. They should always evolve. Pero realmente que nunca es fijo, nunca, o sea, realmente las metas siempre deben de evolucionar. Because there is so many things that we are not in control of or that we don't know until we get into the process and start applying it. Porque hay muchísimas cosas que nosotros no podemos controlar, que nosotros no sabemos que van a pasar y hasta que arranquemos, pues nos iremos a ir dando cuenta, por lo tanto tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios. So as we're learning through application, we can see maybe I need to fine tune this part of my vision. Maybe this is so much clearer now. I need to refocus this part of my business and allow yourself to do that. That is a good thing to do. Y que cuando ya empezamos y arrancamos, ¿verdad? Pues nos iremos dando cuenta que tal vez una parte de nuestra visión, pues tengo que ajustarla, ¿verdad? ¿verdad? Dependiendo de las situaciones o circunstancias que se van presentando, pues así uno debe de ir ajustando sus objetivos. Think of it like flying a plane. A plane knows where it's departing from, it knows where it's going, and en route, it is making adjustments to stay on track about 90% of the time. Que lo veamos como un avión, que el avión sabe, ¿verdad? De dónde sale y a dónde tiene que llegar.
pero que el 90% del tiempo está ajustando su ruta para poder llegar a donde tiene que llegar. So you start out with the big vision. It's clear. You've got your goals. You're making adjustments as you move forward, but you're moving forward. That's step number one. Entonces, lo primero es, tenemos nuestra visión, tenemos claro lo que queremos, sabemos para dónde vamos y vamos a ir haciendo ajustes en el camino, ¿verdad? Pero lo importante es que empezamos a movernos, que empezamos a arrancar, ¿verdad? So the next thing, and this is a real challenge in leadership development, but it is really, really important. That is team unity. Y bueno, otra cosa súper importante es la unidad del equipo, tener unión de equipo. And that means I know where we're going. The vision is clear. It's bigger than all of us. Everyone needs to get on the same page and understand and believe that too. They need to know it. They need to love it. Ok, y dice que lo otro súper importante es, o sea, tenemos nuestra visión, claro lo que queremos, que es más grande que yo, que incluye al equipo, pero lo importante es que mi equipo debe de conocerlo. Y no solo conocerlo, también tienen que amarlo, deben de embrace. Yeah, there is an old proverb that says, a city that is divided against itself cannot stand. Dicen por ahí que una ciudad que está dividida entre ellas no logra sobrevivir. We need to be united in order to be strong. Que nosotros como equipo necesitamos estar unidos para poder ser fuertes. Now, there are a number of ways to get united. I want to outline just a couple of them. Hay maneras que nos ayudan a mantenernos unidos y que va a mencionar algunas de ellas. The first is great communication with your team. Great communication. La primera es tener una súper buena comunicación con nuestro equipo. Again, the goal is not just simply for people to know the vision, it's to love the vision. Y aquí lo importante es que nuestro equipo no solo conozcan la visión, nuestra visión, sino que también amen la visión. The real difference between a good person and a great person, I think, is... Yeah, sorry, go ahead. Ok, la diferencia entre una buena persona y una gran persona. I think a good person knows the difference between right and wrong. A great person loves what's right. Dice que una buena persona sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, y una excelente persona ama lo bueno. Yeah, it's the goal isn't simply to educate and inform. It's to help the team fall in love with the vision and the strategy. Dice que la meta no es solo que la gente pues conozca la visión, se la sepan, sino que realmente se enamoren de la estrategia, de las metas, de la visión. One of the best ways to do this, outside of regular team communication, is celebration. Y que dice que una de las grandes maneras de lograr esto, además de ¿verdad?, tener esta muy buena comunicación, es la parte de la celebración. Every time someone in your team does something right in line with our vision and our goals, we celebrate it. Cada vez que alguien de nuestro equipo logre algo importante alineado con nuestra visión, con nuestras metas, pues definitivamente hay que celebrarlo. We know in network marketing, one of the key words for making us successful is duplication, right? We use that word duplication a lot, right? Y sabemos que de las cosas claves en este tipo de negocios es la duplicación. And there's a very common phrase in network marketing that says, what you want repeated, you recognize. Y él lo que dice es que hay una frase importante por ahí en este tipo de negocios, que lo que uno quiere que se repita, reconózcalo. So every activity that you want people to do all the time, you find a way to celebrate that. So we get specific about celebration. We don't just cheer and clap when someone shows up.
We're specific with this. We're focused on this. Entonces, cada vez que, si nosotros queremos que una actividad o algo pues se repita y se haga y que es importante, pues eso es algo que vamos a celebrar. Entonces, cada vez que una persona lo logra, no solo porque llegó, sino que porque una persona está haciendo lo que nosotros queremos que haga, eso lo vamos a festejar. Yeah. So I would spend a bit of time. This is something that we plan and prepare. Write down a list. What are the key activities that I need to see repeated in my business every month? Write them out. Y entonces vamos a escribir las actividades claves que nosotros queremos que se repitan siempre, cada mes. So, and obvious things come like rank advancements as an obvious milestone, you know, the incentive wins, that type of thing. Yeah, but there are more that we can consider. Evidentemente, pues lo que uno piensa es los avances de rango o los retos que nos van poniendo que la gente los va cumpliendo, pero deberíamos también pensar en otras cosas, o sea, hay otras cosas que también podríamos considerar. What about when someone opens up their first order? Do we get them to capture that on their phone and post it online and share it with everyone so everyone can see the excitement? That's a great thing to do. Como por ejemplo, cuando una persona recibe su primer pedido, deberíamos de siempre capturarlo en una foto y ponerlo y celebrarlo porque eso es algo importante. What about when someone gets their first no? When they're reaching out to people on their list, they're brand new and they get their first no. It's not a yes, but it's important to celebrate the fact that they got a no too. Yeah, to let them know this is okay. It's part of the deal. This is good. ¿Qué tal cuando una persona recibe su primer no? ¿Verdad? Por lo general celebramos los sís, pero los nos sabemos que van a llegar y es importante que la gente lo sepa y que es parte de esto. You'll notice that some of those examples that I was giving there are for first-time brand new people. Yeah, the people that are just getting started. We want to give extra focus and attention in that space. Dice que, como podrán notar, lo que acaba de decir es para gente nueva, ¿verdad? Gente que está apenas empezando, pero que sí debemos de tomar o sea, como considerar que a los nuevos sí debemos de darle todo este espacio y este tiempo y este enfoque. If a brand new person doesn't get to experience making a little bit of money or experiencing a little bit of recognition and success in their first couple of months, the chances of them going inactive or quitting a year later are very high. Dice que si una persona nueva en sus primeros meses no gana alguito de plata, no obtiene algo de reconocimiento, las probabilidades que en el primer año ya deje de hacer Nikken o se inactive o ¿verdad? Se nos venga para abajo son realmente altas. And the opposite of that is also true. If a brand new person makes a bit of money or gets a bit of success and recognition in the first couple of months, the chances of them staying active in a year's time are strengthened and elevated. Por el contrario, si una persona nueva en sus primeros meses obtiene reconocimiento, tiene éxito, empieza a ganar dinero, pues hay altísimas probabilidades de que se mantenga, de que dentro de un año siga activo y pues ¿verdad? Siga activo con nosotros en el equipo. So that really becomes important because we all know how much effort it takes to get someone to join the business. There's a lot of contact, a lot of follow-up, a lot of engagement in order for someone to get to yes. We want to make that yes count. Entonces, definitivamente que pues esto que nos está diciendo toma una relevancia importante porque sabemos lo que cuesta pues encontrar una persona nueva, todo el seguimiento que implica, que entre, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Pues entonces con este tipo de cosas podemos lograr pues mantenerlo. Yeah. So we've identified the starting point as having a clear vision, knowing what we're working towards. Entonces estamos identificando que, o sea, empezando, lo primero es tener esta visión clara. The vision needs to be bigger than ourselves, bigger than our team.
Yeah. La visión tiene que ser más grande que nosotros mismos. But we know that the next step is we've got to get our whole team on board, not just in knowing the vision, but in loving it. Tercero, tenemos que hacer que nuestro equipo, ¿verdad? Entre con nosotros en conocer la visión y amar la visión. But we know that helping them to fall in love with the vision means that we celebrate and recognize the key things that we want repeated. Cuarto, para que nuestro grupo se enamore de nuestra visión, debemos de reconocer y celebrar pues todos los logros que... Because one of the benefits of this recognition, I just want to kind of highlight this point because this is really important. One of the benefits of recognition is it helps make the journey enjoyable, and it's a long journey, yeah? Makes it enjoyable. Dice que uno de los beneficios, así como que los subrayemos, de el reconocimiento es que hace que el camino sea muy agradable y que se disfrute mucho. Y sabemos que el camino es largo. Entonces, es que sí, es disfrutar el camino. So because it's enjoyable, it increases engagement. Y como es tan agradable y se disfruta tanto, entonces sube el... Let me see how to translate engagement. Sube como que la gente se pegue. Mm-hmm. Yeah. And El as a compromiso. Gracias. Yeah. El compromiso. As a consequence of that engagement or activity, they then start to catch the vision from what they do. Y como consecuencia de todas esas actividades y ese compromiso, hace que... could you repeat it again? As a result of their activity, because they're enjoying it, as a result of that activity, their vision raises and they can catch the vision better for what they're doing. Ok, por eso que lo están disfrutando y están más comprometidos y están viendo resultados, entonces hace que la visión que ellos tienen como que suba un poquito de nivel y puedan ver mejor la visión general de nuestro equipo. I'll give you an example, and I'll do that by asking Gloria Lopez a question. Dice que nos va a dar un ejemplo y le va a hacer una pregunta a Gloria. Okay, so Gloria Lopez is a wonderful leader, Royal Diamond in the business, lots of success, lots of experience. Gloria es una excelente líder, es Diamante Real en Nikken y ha tenido montones de éxito, ¿verdad? En el negocio. So the question is this, Gloria, now that you're a Royal Diamond, how much more do you think you understand about what it takes to build a Nikken business compared to when you were a silver or a gold? Lo que le está preguntando es que ahora que ella es Diamante Real, que cuánto más ella entiende lo que significa construir un negocio en comparación que cuando ella era platino o oro. With each rank advance, I started to understand what is needed for the next. So right now, I feel that I'm still learning, because even if you are in Royal Diamond rank, you need to update, all the time, everything, and you need to understand, that things are changing, as you said previously, and I think I understand better the business right now, ¿no? Perdóname, Mari, perdóname. ¿Quieres que lo traduzca rapidísimo? Bueno, sí, dale mejor. Creo que con cada avance de rango he aprendido un poquito más, y bueno, pues ahora con rango Diamante Real es seguir aprendiendo y seguir actualizándote porque las cosas pues siempre van cambiando. Yeah, fantastic. So this is really instructive because there is a lesson here that we may not have appreciated. Dice que esto es súper importante porque cada vez hay más cosas que al principio nosotros no apreciamos, no nos damos cuenta. We often think as leaders, people will learn what to do by what I tell them. Dice que a veces pensamos que como líderes la gente va a saber qué es lo que tiene que hacer acorde a lo que yo les diga.
Do you think that when Gloria was silver or gold or platinum or diamond, that her upline was not telling her everything that it took to get to Royal Diamond? Was Si that absent from the conversation? De si nosotros creemos que si el upline de Gloria, cuando ella estaba subiendo de rango a platino, a diamante o a diamante real, no le estaba diciendo que era lo que... They would have been talking about it. But the difference was her application. What she did taught her far more than what she heard. Pero dicen que la diferencia aquí es que lo que ella, o sea, hablando del upline, le enseñó, tuvo más impacto, o sea, le enseñó con las acciones, tuvo más impacto de lo que realmente Gloria estaba escuchando. So our role when we're communicating to our team is partly to inform and educate. Entonces nuestro rol, cuando nosotros estamos pues hablando con nuestro equipo, es en parte comunicar e informar. But it's really to help people know what to do, get them doing, get them working, so that their actions can be the best teacher. Pero es más mostrándoles qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, pero vía nuestras propias acciones. I have seen this experience happen countless times in coaching people in Nikken. Y que ha visto esto montones de veces mientras él ha coachado gente en Nikken. Where I've had some people say, I really want to succeed. I want you to coach me and teach me, kind of work with me in building my business, but they're not doing a lot. Digamos que la gente lo que le dice es como yo quiero crecer, yo quiero tener éxito, yo quiero, ¿verdad? Pues lograr los rangos, pero realmente no están haciendo. As a result, they will have lots of questions and engage in lots of conversation, want to talk about a lot of stuff, but it's all theory. Y al final lo que pasa es que tienen un montón de preguntas, quieren hablar de un montón de cosas, pero termina siendo pura teoría. The simple way is just do, and when you get stuck, ask me. Y lo más fácil es haga, y cuando se pega, pregunte. Because it's in the application where the real questions come up that have value. Porque dice que es en la aplicación, o sea, en el campo, cuando las verdaderas preguntas tienen sentido. So we want to help people engage and get active and get busy as much as we can. That's where they'll learn the most. Lo que queremos es gente que esté comprometida en hacer, en ir al campo, en tener acción, ¿verdad? Que eso es lo que más cuenta. So the question then becomes, well, how do I balance my time? As a leader, what do I do? Entonces salta la pregunta, ¿cómo manejo mi tiempo? Y como un líder, ¿qué es lo que yo debería de hacer? And you've got two primary divisions of focus. Y vamos a tener dos divisiones de enfoque. You've got your team activity, helping your team get focused, engaged, working with them, celebrating them, building with them, and so on. Vamos a tener las actividades de equipo en las que yo le voy a enseñar a mi equipo qué hacer, cómo hacer, celebrar los logros, etc. And then you've got your own personal activity, the things that you're responsible for doing, your personal sales, your personal recruitment, that type of activity. Y luego tenemos mis propias actividades, o sea, lo mío, que tiene que ver con mi venta personal y con mi incorporación personal. We need to make sure we get a balance of the both of them. Tenemos que asegurarnos tener un balance entre las dos. At the lower leadership levels, you'll when you're like at a platinum, for example, that's kind of mid-level, I think 50-50 is appropriate, maybe even diamond 50-50. Dice que cuando somos platinos, cuando antes platino o diamante, inclusive diamante, que podría ir un 50-50. Maybe as you get to the higher levels, maybe 60-40, 60% group, 40% personal activity. Cuando vamos
ya teniendo como más en un rango muchísimo más alto, podría andar entre un 60-40, 60 el grupo, 40 yo. You want to be sure that you've got a consistent balance of your own personal activity being taken care of too. That's really important. Pero tenemos que asegurarnos, y es súper importante, que lo mío, lo personal, se esté, o sea, siempre no lo descuidemos nunca. I'll tell you one of the reasons why this is so important. Nos va a decir por qué es tan importante. So I used to work for Amway, which is the granddaddy of network marketing, yeah? Dice que él antes trabajaba en Amway. And one of the roles that I had gave me the opportunity to go to our top performing markets in Europe and interview our top leaders about their businesses. Y uno of your goals, you said. I got to interview the top performing leaders, like the highest leaders in the top markets. Dice que tuvo que tuvo la oportunidad de entrevistar a los líderes, o sea, más de rangos más altos en Europa, y o sea, que estaban teniendo muchísimo éxito. And I got to interview them and ask them about their businesses, some very important questions. Y pudo entrevistarlos y preguntarles acerca de sus negocios. And these markets, I mean, just Europe alone in Amway was $1 billion region. This was a big business. Dice que solo Europa era una región de $1 billón, o sea, que era un negocio gigantesco. So I went to the top 5 markets in that area, in that $1 billion region, and asked the same questions. Así que fue a los 5 negocios más grandes de esta región billonaria y a todos les hizo la misma pregunta. One of the questions that I asked was, as a leader of an Amway business, what is your biggest concern that you face? The biggest challenge? Como líder de este tipo de negocios, ¿cuál es el reto o lo que más te preocupa en tu negocio? Interestingly, they all gave the same answer. Dice que todos dieron la misma respuesta. And this was the answer that they gave. ¿Qué sería? Yeah. They said the biggest challenge that we face, that we have to address, is working with leaders that think they've arrived. Dice que el reto más grande que ellos tenían que se enfrentaban era trabajar con líderes que piensan que ya llegaron. They would say someone would rank advanced to that first or second level of leadership and then stop doing the stuff that got them there. Dice que, digamos, se topaban con líderes que llegaban a los primeros rangos, digamos, avances, y pensaban que ya llegaron y entonces dejaban de hacer lo que precisamente los llevó a alcanzar esos rangos. The gathering customers, the recruiting new people, the busy activity around their personal activity that got them to that rank advancement, that helped them get there, they would get there and then they'd go, job done. Exacto. Las actividades como la venta personal, ¿verdad? Estar buscando nuevos clientes, reclutando gente, incorporando personas, haciendo actividades, ¿verdad? Todas estas cosas que uno sabe que tiene que estar haciendo, pues ellos llegaron y ya, chao, ya terminé. And so they had to help them understand, no, your personal activity does not stop. It carries on. Entonces lo que tenían que hacerles ver era, como decimos aquí, no, mamacita, la actividad personal nunca acaba. Siempre hay que hacerla. Yeah, we need to make sure that everyone has a clear understanding that the successful behaviors that got them to where they are don't end there. They keep going. Y lo que pues tenían que tener súper claro es que la gente entendiera que las actividades y la conducta exitosa, o sea, eso que los llevó a llegar a donde estaban, no acaba, ¿verdad? Eso hay que seguirlo haciendo siempre. So this means if you're a leader of leaders, maybe you've got some leaders in your team,
yeah, you want to make sure that you recognize and celebrate personal activity as leaders as well as leading the group. Así que si sos líder de líderes, tienes que tomar en cuenta que no solo debes de reconocer la parte de liderazgo, sino que también hay que reconocer la venta personal y la incorporación personal, o sea, las actividades personales de tus líderes también. Okay, so I want to move on to the next point now in helping us get the things that matter most lined up. Wait, I am also taking notes. No worries. Multitasking. Okay, dice que vamos a seguir hablando de como la segunda parte de las cosas que son súper importantes a la hora de construir este tipo de negocios. And this is getting the balance in our business with online activity and offline activity. Entonces ahora vamos a hablar de tener un balance entre las actividades online y offline, o sea, en línea y fuera de línea. Now, I've done a mixture of the both over my time, and I want to share a couple of things that I've learned. Dice que él ha hecho como un mix entre ambas actividades y que nos va a contar pues lo que él ha aprendido. We often misunderstand what the word duplication means. Dice que muchas veces nosotros no entendemos muy bien o malentendemos la palabra duplicación. For example, we might see a flashy, charismatic, charming, articulate leader and go, I need to be like them. Y muchas veces vemos a un líder así súper carismático, súper empático y decimos, yo quiero ser así. Yeah, but we don't need to duplicate someone else's personality. We want to be the best version of ourselves. Pero no debemos de duplicar la personalidad de alguien más. Nosotros realmente lo que tenemos que ser es la mejor versión, pero de nosotros mismos. So we don't want to duplicate personalities. We want to be the best version of us, yeah? So we don't duplicate that. O sea, eso no se duplica. Personalidades no vamos a duplicar. Sometimes as well, someone might have a particular skill and they go, do this. For example, they're getting particular success. I saw this happen once. Someone that had a lot of connections with the sporting community because they were a sports person. Dice que, por ejemplo, también hay personas que tienen como talentos o habilidades especiales y que él una vez vio esto de una persona que tenía una relación importante con la gente en el mundo de los deportes. So they tried to get their whole team doing the same thing and it didn't work because they didn't have the sporting contacts. Y trató de hacer lo mismo para que todo su equipo hiciera lo mismo, que evidentemente no funcionó, porque no todos iban a tener los contactos en el mundo de los deportes que él sí tenía. So we can't duplicate unique successes that are personal to individuals. Tampoco vamos a duplicar éxitos como muy enfocado como en una persona, porque que tiene que ver como con las habilidades de esa persona. So we drill it down to what are the core activities that will create success that I can apply regardless of my personality. Entonces vamos a ir como metiendo un embudo, por decirlo así, las actividades que sí debemos ir duplicando para poder tener éxito, pero a nivel general, como el núcleo de lo que sí es duplicable. Yeah, and it will always come down to these fundamental things that you've heard over and over again. Y al final vamos a terminar en los fundamentales que siempre hemos venido escuchando de siempre. It'll come down to adding people to your contact list. Entonces, agregar gente a nuestra lista. Developing relationships. Desarrollar relaciones. Extending invitations. Invitar.
doing meaningful presentations, hacer presentaciones de calidad and having timely follow-up. y dar seguimiento. Those things are timeless in our business. We do it all the time. Y estas actividades son actividades que no pasan, que son las cosas que siempre, siempre tenemos que hacer. Now, you will notice that those activities I can do online or offline or both. Y pueden darse cuenta que estas actividades las podemos hacer en línea y fuera de línea o ambas. I can create an environment online where I am building my email list or my social media following or what have you. That's building my list there. Or I can write it down in a pad or do it on my phone or do it on a spreadsheet on my computer. Dice que lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos hacer estas actividades como crear nuevas listas de correo electrónicos, hacerlo vía redes sociales o con un papelito, ¿verdad? Podemos escribirlo en un Excel, ¿verdad? Y ir haciendo pues las listas y pues, las actividades que tenemos que hacer. I can talk to people offline when I'm going about my business from day to day and have conversations. Puedo hablar con la gente fuera de línea y crear conversaciones en mi día a día. Or I can do Google ad campaigns, boost my social media pages and posts, and connect with more people there. O puedo hacerlo vía redes sociales, como hacer un anuncio en Google Ads o promover nuestras redes sociales, ¿verdad? Y así poder conectar con muchísima gente. Yeah, I can have pre-recorded messages that are available online that people can watch and share, and I can distribute them that way, or I can do it in person. Puedo crear mensajes pregrabados en los que yo los puedo estar mandando y, ¿verdad? Y que la gente pues los escuche, o puedo hacerlo en persona. And I can make notes and follow up with people directly, or I can have an automated email system where people have autoresponders and that type of thing as well. I can do either or. O sea, puedo dar el seguimiento personalmente o puedo tener algún tipo de mensaje ya pregrabado, un email ya listo con respuestas automáticas que me ayuden a dar seguimiento a toda la gente con la que yo estoy contactando. So the question is, if I can do those fundamental activities online or offline, or I have a combination of both, what do I do with them? Do I do offline? Do I do online? Is there a fixed way that we all should follow? I want to give the answer to that question. Aquí la pregunta es, si yo puedo hacer esto en línea y fuera de línea, ¿cuál sería como esta combinación? La pregunta es, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cuál es la combinación? ¿Cómo podría yo hacerlo? So you want to think of two questions in order to get the right answer. Entonces dice que vamos a pensar en dos preguntas para poder tener la respuesta correcta. First, where is my current skill set at? Primero, ¿dónde están mis habilidades? Do I have a sound understanding of online activity, or is that totally foreign to me? Entiendo cómo se están manejando las cosas en línea. O 0,0. Estoy así fuera. And then the second question is, where do I want my business to be in the future? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde quiero que mi negocio esté en el futuro? Now, I have experienced this as a common response. Where my skill set is at presently is I am more comfortable offline than online. That's your personal. No, this is what I've seen in my group, in my business at large. En el grupo de él, lo que ha visto es que la gente se siente más cómoda a nivel de contacto personal. But I would like it to be more online in the future. More Pero digital. En su grupo, lo que la gente quiere o busca es que esté más bien en línea, que en el futuro más bien sea un negocio más virtual. Because that's where we see the trends moving, right? We see the trends moving to a more digital space,
for conducting business and engaging with people. ¿Y por qué? Porque la tendencia va hacia ahí, ¿verdad? La tendencia en los mercados es hacia lo virtual, hacia el e-business, ¿verdad? Hacia lo... So this is what I would say, and I'll be curious to see how many people kind of relate to that I know a little bit about digital, not a lot. I'm very comfortable with the traditional approach, but I do see kind of trends moving towards digital. I need to get there at some point. Dice que él casi que cree que mucha gente está ahí también, ¿verdad? Como que se sienten muy cómodos, más cómodos en la parte personal, ¿verdad? Es como que lo que más se les facilita. Sin embargo, les gustaría irse moviendo hacia lo virtual, dado que sabemos que la tendencia va hacia ahí. So what we want to do is create a journey of transformation. Entonces dice que lo que queremos hacer es crear un viaje de transformación. Now that journey can be fast or slow depending on who you are and where your starting point is. Dice que ese camino o ese viaje de transformación puede ir o puede ser lento o no tanto, y todo va a depender de dónde cada quien esté, ¿verdad? Dónde está como su punto de partida, cada quien. I would like to emphasize it is not a competition. Y aquí quiere enfatizar y subrayémoslo, que no es una competencia. Sometimes we'll see the online marketers have some great successes in gathering hundreds of customers. We go, wow, look at this volume they're creating. I want in. Y dice que a veces vemos a una persona que maneja súper bien la parte en línea y vemos que tiene montones de ventas y volúmenes enormes y uno quiere eso, ¿verdad? Y uno lo quiere. But they might have had a longer journey of getting there than you realize. There's a lot that they've learned and practiced before that happened. Pero realmente para que esa persona esté a donde está, sí, debió de haber tenido también toda esta curva de aprendizaje, ¿verdad? Todo este rato que tal vez nosotros pensamos que no, pero definitivamente que sí, ¿verdad? Para poder llegar a donde está. I would say that digital is definitely a big part of our future. Dice que la parte digital definitivamente es una parte súper importante del futuro. But there are some dangers in moving into that space without experience. Pero que también tiene sus peligros en moverse hacia ese lugar sin experiencia. Because we can create an appearance of activity and success without being meaningfully engaged or successful. Porque podemos crear como una pantalla de mucho éxito, ¿verdad? Sin que verdaderamente se esté dando ese éxito y ese engagement con la gente. I might go, I'm going to work my Nikken business, and then I'm going to jump on Facebook and like and comment on all my Nikken friends' posts and show that I'm active and engaged. Lo que dice es que voy a abrir mi negocio de Nikken y ya me voy a meter a Facebook y le voy a dar like y voy a comentar a toda la gente de Nikken para que piensen que yo estoy súper comprometida y, ¿verdad? Y súper, como quien dice, haciendo el negocio. I'm going to go out and friend request all these people that I don't know so that my following is much bigger than everyone else's. Y voy a ir y voy a mandar solicitudes de amistad al montón de gente que ni siquiera conozco para que luego yo tenga, como quien dice, más likes o más comentarios que... Yeah, so we then show people, look at all these followers I've got, look at all this engagement that I have. I am a popular and active person on social media. Therefore, I'm successful. Not true. Y entonces puedo enseñar, vean qué montón de seguidores que tengo, vean qué montón de comentarios, o vean qué montón de gente que me sigue. Y entonces yo soy muy exitosa en Nikken, pero no es cierto. Y no es cierto. Yeah, if it's not converting to sales, if you're not getting new leads, it's not making much difference.
Dice que si no estamos teniendo nuevas ventas, estamos teniendo nuevas, o sea, gente en el equipo realmente no está haciendo la gran diferencia. And that's why I say the first question is really important. Where am I currently at in my digital skills? Entonces, por eso vuelve a la pregunta inicial, ¿a dónde están mis habilidades? O sea, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi punto de partida en mis habilidades digitales? So do not stop all of the things that you have already learned to do well in an offline space because you see trends taking us somewhere else in the future. Do not stop that stuff. Entonces, así como igual subrayado, no dejen de hacer lo que estábamos haciendo en offline, como les digo yo, a la antigüita, porque estamos viendo un montón de tendencias que nos están tirando a la virtualidad. Pero lo que sabemos hacer bien fuera de línea, o sea, de manera presencial, tenemos que seguirlo haciendo. As a leader, you want everyone in your team to find their natural place in that balance of online and offline worlds. Y como líder necesitamos encontrar que la gente se sienta cómoda, que encuentre, como quien dice, a dónde pertenece, y encuentre ese balance entre el mundo virtual y el mundo normal, presencial. Yeah, I made a wonderful mistake, which I will share with you, that you can learn from my error. Okay, when I was in the field, as a field leader. Dice que él hizo un error así, un increíble error, ¿verdad? Y quiere compartirlo con nosotros para que pues nosotros aprendamos también de sus errores cuando él estaba también pues como un líder de campo. Yes, I got very, very excited about the potential of online activity. Dice que estaba súper emocionado con ver viendo el potencial de las actividades en línea. So I set up, I had some web pages built to promote the product that I could do some advertising, online advertising for. Y creó unas páginas web para poder promocionar los productos y para poder empezar a hacer anuncios. I got some social media pages that I got developed, and I was boosting ads on social media, doing Facebook live events and all that type of stuff. Y pues tenía sus páginas de redes sociales y estaba también promocionando las redes sociales y anuncios, digamos, en redes sociales, y también estaba haciendo lives en Facebook y así. And then I was doing, I had a blog that I set up where I was writing new content every week, and I was linking that to my personal webpage. And I had all of this different activity that I was building, sales funnels, like click funnels, that type of thing. Estaba creando muchísimo contenido, cosas de funnels, no sé cómo se dice funnels, de ventas, como embudos de ventas, y haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Todo virtual. So I did this workshop with my team, and I said, okay, everyone, this is all going to be about doing online activity. It's exciting. I'm really, this is what we need to start doing. Y hizo este taller con su equipo de toda esta actividad virtual que él venía haciendo y les dijo, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer. And I made that first mistake of going, I'm enjoying this, therefore everyone should do this. Y cometió ese primer error en pensar que como yo lo estoy disfrutando, entonces todo el mundo tiene que hacerlo. It's so easy to do, isn't it? When people say, what are you doing? Let me tell you everything that I'm doing that I love, right? And then we bombard them with all this stuff that's not helpful. Y entonces, ¿verdad? Es tan fácil de contar cuando estamos haciendo cosas que nos gustan y de repente, pues, no es útil para la otra persona. I've got my team together and I'm doing this presentation. It's in a meeting room. We're all kind of in person. Hizo este taller, ¿verdad? Con su grupo y estaba presencial, ¿verdad? En una sala de negocios. And I'm halfway through my presentation when a lady in the room raises her hand to ask a question. Dice que estaba como a la mitad de la presentación y una señora levantó la mano para hacer una pregunta. And I'm talking about all of these complex digital strategies for advertising, marketing, and branding, and all that type of stuff.
Y ella le estaba hablando, ¿verdad? Todos estos temas complicadísimos de las estrategias virtuales para hacer marca y todo este tipo de cosas. And she asked the question. She goes, Ben, sorry. She said, a couple of slides back, you said something about refreshing your screen. Dice que la señora levanta la mano y dice, unos cuantas diapositivas atrás, dijiste algo de refrescar la pantalla. And she goes, what exactly does that mean? And how do you do that? Y entonces dijo exactamente eso, qué significa y cómo se hace eso. Yeah, and I was like, this is a completely redundant presentation. Y o sea, dijo, o sea, es que era una presentación total y completamente redundante. Yeah, I was like, I don't even know what to say next, because you just made everything I'm about to say a complete waste of time. Y ahí pensó de que iba a seguir con su presentación, si definitivamente se dio cuenta que era una pérdida de tiempo. But I learned a valuable lesson that we can all appreciate and learn from today. Y dice que ahí aprendió una lección súper valiosa. The starting point in an online space is incredibly different for each person in your business. Y que el punto de partida en el mundo virtual, en el mundo online, para cada persona de nuestros negocios es totalmente diferente. It is much wider than the starting point of the traditional approach of face-to-face, person-to-person. Sí, y que es 1000 veces muchísimo más amplia que cuando nosotros trabajamos de frente, o sea, de tú a tú. So you want to give everyone room to breathe. Don't overwhelm them with all of this online stuff that they do. Don't get them into a panic. Y entonces necesitamos darle espacio a la gente y no saturarlos, porque lo único que vamos a lograr es que entren en pánico, porque ni siquiera saben cómo hacerlo. Let them ease in and find their way, but give them space to do that. Que les demos tiempo y espacio para que cada quien encuentre su manera de cómo hacerlo. But I would say that, is it online or offline? I think the strategy is both. Yeah. La pregunta aquí si es online o offline, la respuesta es ambas. Yeah, and how much of both? Well, it depends on where you're at. Y cuánto de cada una va a depender de dónde cada quien esté. Yeah. So the last point that I want to cover, and then we'll jump into a Q&A. The last point that I want to cover is a little bit of personal self-care when it comes to leading your team. Y ya para finalizar, vamos a entrar al último tema que tiene que ver con, no sé cómo decir, como autocuidado, pero tiene que ver como con nosotros a la hora de liderar nuestros equipos. And that is being a leader, having a business. It's fun and exciting when we first get going. As we develop, we will experience some stress. Yeah. Dice que ser un líder al principio, ¿verdad? Es como, es divertido cuando empezamos, pero conforme vamos avanzando y vamos creando, pues desarrollando el negocio, de repente puede ser un tanto estresante. And so my question to you would be, do you know how to manage stress as a leader? Entonces, la pregunta clave aquí es si sabemos manejar el estrés como líderes. Because our ability to deal with tough things will either keep us engaged or boot us out of our business. Porque nuestra habilidad para manejar estrés, pues o nos va a mantener comprometidos o totalmente nos va a sacar del juego. Anything that is worthwhile achieving in life will demand something of us. That's why it's worthwhile. Y algo que vale la pena, ¿verdad? Siempre va a demandar algo de nosotros. Y por eso es que realmente vale la pena.
So we want to make sure that we know how to deal with tough things. Entonces tenemos que tener muy claro que nosotros sepamos cómo manejar las cosas, ¿verdad? Cuando se ponen pesadas. Now I've got this works in English. I'm not sure if it'll work in Spanish, but I've got 4 A's for dealing with stress. Dice que él tiene 4 A's, que son 4 palabras. Vamos a ver si las logramos traducir al español cuando se trata de manejar el estrés. So they may not be A's in Spanish. Let's see how it goes. Okay, let's see how it works. We'll say 4 steps. 4 steps. Okay. So the first is avoid. La primera sería evitar. Now, we don't want to avoid all stress because not all stress is bad. Yeah. Que no queremos evitar todo el estrés porque no todo el estrés es malo. Yeah, some stress is good and we want it, we need it. Yeah. Algún tipo de estrés es bueno y lo necesitamos. But some stress we can avoid. It's not necessary. Pero hay cierto tipo de estrés que realmente no es necesario y que lo podemos evitar. So amongst all of the many stresses that you have in life, not just in Nikken, but in your personal life, in your home life, in every other aspect that you have, are there some stresses that could be avoided and removed from your life? Y que no solo hablando de Nikken, sino hablando de toda nuestra vida personal, pues sí, podemos ver qué estreses, qué tipo de estrés están por ahí y que podemos eliminar, quitar y empezar a evitar. It could be something simple like watching the news stresses me out. Algo como, por ejemplo, ver las noticias, que realmente estresa. Entonces, no las veo. We can avoid that then, right? Don't watch the news. Sí, podemos evitar eso. It's true. So, yeah. I mean, obviously, if you said following up with people stresses me out, I'm not saying avoid that. En cambio, por ejemplo, si decimos, ay, es que darle seguimiento a la gente me estresa, no, es así, no lo podemos evitar. Yeah. So you got to be selective. This is not necessary. It's a low impact thing, but I can get it out of my life and make my life a little bit more manageable. Ser selectivos y empezar a ver qué podemos evitar, qué podemos sacar para que nuestra vida se vuelva más llevadera. The next step is to alter. If I can't, sorry, I'll give you a chance to translate that. Alter is the second A. Alter, o sea, como quien dice, it's like to alter, como alternate or to... To alter as in to change. Ah, ok. Sería cambiar. Yeah. Uh-huh. So maybe I can't remove this particular Alterar, stress. Uh-huh. Yeah. But maybe I can alter my circumstances around it. O sea, que tal vez no puedo cambiar cierto tipo de estrés, pero puedo alterar las circunstancias alrededor de él. So is there some way that I can adjust the situation so that it isn't so stressful and I can manage that scenario to be handled a little better? O sea, que yo puedo empezar como a ajustar ciertas circunstancias alrededor para que ese tipo de estrés o ese tipo de cosa que me genera esto, pues bajarle un poquito. The next one is to adapt. La otra es adaptar. So this is maybe a situation where I can't avoid it. I can't change it directly. So maybe I need to change something on my end. Entonces, aquí sería como que no lo puedo evitar, no lo puedo alterar, entonces capaz que lo que tengo que hacer es como adaptar algo más bien en mí. That means the stress isn't going away. It's a situation that is uncomfortable. For example, maybe it is the follow-up. Yeah, maybe this particular stress is my follow-up activity, or it's the presentation, for example, or it's the invite. Yeah, adding names to the list isn't too intimidating, but inviting can be. Yeah, so maybe this is the stressor here right now. Tal vez el estrés sea dar seguimiento o hacer la presentación o hacer las invitaciones, llamar, ¿verdad? Que eso sí muchas veces es algo que nos causa este tipo de estrés.
So in this situation, I learned to adapt by changing my response to it. En este tipo de situación, lo que él aprendió fue a adaptarse mediante, lo que hizo fue cambiar su respuesta hacia la situación. O sea, como él respondía a la situación. So maybe we're not all or nothing, for example, with a particular situation. Maybe we can identify ways that we can find compromise and middle ground and move forward incrementally versus completely in one go. Dice que muchas veces no es o todo o nada, que podemos encontrar como tal vez o blanco o negro, sino como tonalidad de grises y poder uno pues ahí como sentirse más cómodo, ¿verdad? Así, me dijeron, como decir, que si me dijeron que no, me dijeron que sí, pero tal vez puedo encontrar ahí un lugar a donde con ciertas respuestas uno se pueda sentir más cómodo. And then the last point is to accept. Y la última es aceptar. To accept, this means that this stress is unavoidable. It can't be changed. I've got the best attitude towards it, and I'm doing my best to respond on my end towards the stress. It's still present. It's still hard. Now I have to accept it. Ok, en este caso no lo puedo evitar, no lo puedo cambiar. Tengo la mejor actitud del mundo para asumir esta situación. Entonces, ¿verdad? Me estoy adaptando, pero tengo que aceptarlo porque es tal cual es. So to that point, how do I accept something that is stressful and not going away? Entonces, en este caso, ¿cómo lo acepto y no salir corriendo? And that's where I need to reframe my interpretation of what that stressor represents. Y en este caso, necesito, como quien dice, reformular lo que este estrés o esta situación representa para mí. And that means that we take some time to look at what are the valuable things that will come as a consequence of this experience. Y lo que hacemos es como quien dice poner en una balanza y decir cuáles son las cosas valiosas que van a salir o que voy a obtener a raíz de pasar por esta situación estresante. And this brings us full circle all the way back to the beginning of our conversation today. Y dice que esto nos trae, se cierra el círculo y nos lleva a donde empezamos nuestra conversación. It comes right back down to that initial vision. What am I working for? Y me lleva al inicio, que es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué trabajo? And if your vision is strong, it won't just simply be about what you get, it'll be about what you become and what others become as a result of the journey. Y si mi visión es lo suficientemente fuerte y clara, pues todas estas cosas no solo van a tener como esta importancia de lo que yo voy a obtener, sino en lo que yo me voy a ir convirtiendo y en lo que la gente de mi equipo también se va a ir convirtiendo. And what you'll discover in that vision is in order to become the very best version of yourself and help all these other people do the same and achieve all of this abundance from your business, it will require some of those 4 types of stresses. Y lo que nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Que cuando uno tiene esta visión clara, es que nos vamos a ir convirtiendo en una mejor versión de nosotros mismos, que nuestro equipo, nuestra gente, a su vez, también va a ir experimentando esa transformación y que definitivamente para lograr todo esto, estos 4, ¿verdad? Ya 4 tipos de estreses definitivamente van a estar presentes. So when you can link those 2 pieces together, the vision and the stresses, then what you'll discover is a reason to stay focused and stay at it. Y cuando nosotros logramos pues unir por un lado nuestra visión y por otro lado este tipo de estreses que vamos a estar experimentando, pues nos vamos a dar cuenta que bien vale la pena mantenernos enfocados en lo que nosotros pues queremos lograr.
So I hope this has been helpful today in identifying some of the critical things that need to be front and center in our business. Dice que espera que, pues, que haya sido de mucho provecho en que identifiquemos las actividades o las cosas que claramente debemos de hacer para tener éxito en nuestros negocios. And so I'd like to open it up now for some questions and we'll go from there. Y ahora abrimos la sección de preguntas. Así que quien tenga una pregunta, porfa, siéntanse en toda la libertad de hacerla. Tenemos Marce. ahí manita levantada de Marce. Marce, tú hablas inglés perfecto, ¿verdad? Sí, si quieres hacérsela en inglés y luego si la pones en español para que todos comprendan. Adelante, Marce. Tienes tu micro cerrado, Marcelita. Sorry. Hi, Ben. How are you? Nice to meet you. Yeah, It's good to meet you. to finally meet you. So, Ben, I have two questions for you. The first one, well, is actually three questions, if you don't mind. Sure. So, what are some tips you can give us to build our vision? What if we don't have a big vision yet? And how do we find it? Because I've been here at Nikken for almost 3 years. I'm a silver, and I still feel like I'm in diapers, you know, like I still haven't really gotten to that point where I have created my business, and I'm dabbling right now in business, in online business, and I'm creating my blog, and that brings me to the second question. But first, I would like to ask you this. Yeah, Hold on a second, please. Can you please translate, Marce? So, la pregunta que le hice a Ben fue, ¿cuáles son unos tips que nos pueda dar para crear nuestra visión, verdad? ¿Qué pasa si no tenemos una visión grande ya creada, estructurada? ¿Cómo la encontramos, verdad? Esa es la primera pregunta que le hice. Especialmente para los que estamos empezando a navegar en este ambiente de las redes sociales y de la vida en línea. Okay, well, Marcela, you've just asked one of the biggest, most profound questions to ask. Yeah, really, it's a huge question. I've been asked this only once before. Oh my God. Yeah, this is a big question. So let me give an example, because this is a huge question, and I think it will relate to so many people. So I'm glad you've asked it. I'll allow some moment for translation, I guess. Yeah, I was like waiting. Mari, traducilo vos. Ok, dice que es una pregunta súper buena, muy amplia, que es una pregunta que realmente solo se la han hecho una vez, pero que realmente es súper importante y que muchos de nosotros probablemente nos vamos a sentir relacionados. Okay, so I got asked this before in a class in Birmingham in England a number of years ago. Dice que le hicieron esta pregunta en una clase en Birmingham, en Inglaterra, hace unos años atrás. And we were talking about, in order to succeed, you got to have a strong why, a real strong reason for doing this. Y que estaban conversando que para poder tener éxito realmente tenemos que tener un porqué muy grande. And this one lady raised her hand and she shared her reason. She just overcome a terminal disease and her sense of vitality and life was just through the roof. And she was excited to help people experience a greater appreciation for life. This was big for her. She had a big why. Y levanta la mano esta señora que acababa de sobrepasar una enfermedad terminal y estaba como súper emocionada y tenía como un entusiasmo enorme y ella quería poder ayudarle a la gente a, ¿verdad? Como a vivir mejor y todo. Yeah, everyone's inspired, but this lady behind her is kind of frowning as she's speaking, right? She's not happy with her story and she raises her hand like, I've got a concern. Y detrás de ella estaba esta señora que levanta la mano, tenía así el ceño fruncido y todo, y ella tenía así como una gran preocupación. And she said, that's great that she's recovered from a terminal illness and that's given her a big reason, a big why. I've not had a terminal illness. She said, I'm not saying I want one, right? But I've never had that big thing to give me the big why.
Y esta señora lo que dijo fue, ok, bueno, esta señora que tuvo esta enfermedad terminal y que le dio como este sentido de su gran porqué y todo, pero yo no, ¿verdad? Yo no, y no quiero tener una enfermedad terminal, pero no tengo un gran porqué. She said, I feel like a big tree with little roots. Que se sentía como un gran árbol con raíces muy pequeñitas. I know there's something big for me, but I don't feel strongly rooted to that. I don't know how to get that strong why built into my root system. Y ella lo que decía es que ella sentía como que era este gran árbol y que sí, que habían cosas grandes para ella y que ella quería, pero no tenía como ese enraizamiento hacia ese porqué, o sea, no sabía cómo construir desde su adentro ese gran porqué. I said, the answer is in the very metaphor that you just used. Y dice que le dijo que la respuesta estaba en esa misma metáfora que ella había utilizado. So I want you, Marcela, to imagine that you are like a beautiful tree, but you're just a seed planted in the ground right now. Y le dice que a Marce que se imagine que ella es este gran árbol, pero que en este momento ella es una semillita. For the first while, you're just covered in dirt. Y que al principio, y que al principio solo va a estar cubierta de tierra. Yeah, I can't even see the light. I thought this was all about getting to the light. I can't even see it. I'm just covered in muck. Y que ni siquiera ve la luz, que está llena de tierra. Yeah, and sometimes, you know, you're getting things dumped on you. It might be water and rain, or it might be a little bit of fertilizer, which doesn't smell too good, but something's happening with that. Y que de repente le van a echar cosas encima, como por ejemplo tal vez lluvia, agua, fertilizante, más tierra. And that first bit of growth, that first stage, which is so important, it all happens beneath the surface where no one can see what's happening. Y que el primer crecimiento, lo primero que ella va a empezar a experimentar verdaderamente empieza a suceder debajo de la tierra a donde nadie lo ve. So sometimes we're experiencing growth, but it is invisible. Y que muchas veces estamos experimentando crecimiento, pero es invisible. We also need to recognize that that is a season. It's not forever. Y que debemos de reconocer que eso es una estación, o sea, que no es para siempre. But there are seasons in the year where we plant and where we harvest. Pero hay estaciones en el año que plantamos y otras que cosechamos. So we need to recognize, first of all, the importance of time and what happens in those first seasons of time. Y que debemos de reconocer la importancia del tiempo y la importancia de las estaciones y lo que sucede en cada una de esas estaciones. The next thing, which I think is really important for where you're at right now, is we recognize the things that we can do on a daily basis to nurture the ground. Y otra cosa que apunte, Marcelita. Eso. So we had a similar conversation last week. And you're telling her what I told her. So that's why I'm telling her. Take note, take note. I love it. It's not me telling you, it's then. I like it. Okay. Él dice que hay cosas que hay que hacer en un daily basis, o sea, diario. Que eso sí tenemos que irlo haciendo diariamente y que no podemos no hacerlo. Slapping on the face, right? Take note. With this, it's really important. There's obvious things like, you know, informing your mind, reading, studying, learning, that type of thing. But there's also the stuff that we do where we can identify some small wins, small victories. Y que hay cosas, digamos, como sí, aprender y todo esto, pero que también tenemos que identificar cuáles son nuestras pequeñas victorias. Yeah, so you've got to look at all of the different things that you can identify as a win.
and reframe your perspective on your daily activities. Y que debemos de identificar qué consideramos nosotros estas pequeñas victorias, ¿verdad? Para que empecemos como a reformularnos lo que significa, ¿verdad? Lo que van a ir significando estas pequeñas victorias en nuestro día a día. Yeah, so we have the big vision. You know, your vision, I'm not sure what your vision is, but let's say in a That's the problem. I think I don't have one. Okay. So you need to take some time out and go through a dreaming, goal-setting, aspirational discovery journey. Yeah. That's very profound, actually. Yeah, it's not easy because some people just go, it's like going to a restaurant, isn't it? You go, you look at the menu, I don't know what I want. And maybe someone comes past with a nice meal. Yeah, the waiter walks past you with someone else and you go, I'll have what they're having. Yeah. Sometimes there's a little bit of that. Sometimes we can only find out through activity. Yeah, as I do this, I learn I can do it. I grow in confidence. I want more of this. I liked that recognition that I got. That pat in the back felt good. That check felt nice. I got to do something with that. And it starts to help us go, I want more of something. Yeah. So activity is always the answer in discovering. Mari, lo agarró todo. Sí, es que, vamos a ver, él lo que le estaba diciendo es que, digamos, que imaginemos este gran árbol, ¿verdad? Que está esta gran visión, como el gran arbolote, y luego vienen estas pequeñas victorias que vamos a ir teniendo día a día. En ese momento Marce le dice que ella cree que su problema es que no tiene claro ese gran arbolote, ¿verdad? Que ella no tiene claro cuál es esa gran visión de ella. Entonces, ven, lo que le dice es que ella pues evidentemente tiene que como que sentarse y empezar a visualizar y tener como esa introspección de decir qué es lo que quiero, para dónde voy, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseo? Y hace una ejemplificación como cuando vamos a un restaurante y de repente nos dan el menú y vemos y no tenemos ni idea de qué queremos. Pero pasa un plato y lo vemos riquísimo y decimos, uy, yo quiero eso. Y lo probamos y nos gustó. Entonces, que de repente con las actividades que vamos a ir teniendo día a día, aunque no tengamos muy claro, pero me están diciendo que día a día yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Empezamos a hacer eso y de repente nos gusta el reconocimiento que estamos obteniendo, nos gusta el cheque que estamos obteniendo, nos gusta ver a sentir el apoyo del grupo y entonces, ok, es seguir ese camino de actividades diarias, que me van a ir dando este tipo de reconocimientos o este tipo de sentimiento que va a ir construyendo esa visión más grande hacia dónde vamos. Something like that. Very good. Thank you, Ben. And my last question, if you don't mind, you mentioned that you already started doing a lot of work online and creating websites and funnels and things like that. And you said that you need to recognize where you're at, right? And so I'm very good at that. And I'm actually working towards that a certification in digital marketing. And so I would really love to pick your brain regarding that. And if you have managed to attract people to your Nikken business online, and how have you done it? Yeah, I've used a combination. Oh, sorry. Ok, ajá. Lo que dice Marce, bueno, que ella quiere arrancar, está, ¿verdad? Trabajando mucho ahora el negocio en línea y que está creando su blog y todo este tipo de cosas. Y le pregunta a Ben, dado que Ben pues también lo está haciendo y ha creado también sus embudos de ventas y todo ese tipo de cosas, que qué tips le puede dar o cómo ha hecho él para poder atraer gente vía estas plataformas al negocio. Okay. Again, another very big question, Marcela, because in digital marketing, you've got multiple areas of focus and expertise. Blogging in itself can be a specialist activity.
Dice que esto es también una pregunta importante porque en marketing digital existen hay varios como nichos en lo que uno se puede especializar, que de hecho el blog, o sea, ser bloguera es definitivamente un nicho en sí. Social media can be a specialist, but even then you can break down within social media, Facebook or Instagram or LinkedIn. They're each their own unique beasts. Yeah, I'm actually talking about a blog. I'm creating a blog where I'm going to talk about Nikken and other things like other topics that I like. So that is the main focus. Okay. So to that point, I'll just share a couple of things that I've learned with blogging that I think are helpful. Dice Marce, bueno, que él estaba diciendo que, o sea, igual uno puede ser Facebook, Instagram, LinkedIn, pero lo que Marce le está diciendo que ella lo que quiere es unos tips específicamente para el blog. Start out by having a subject that is attractive, that can draw people's attention in, versus speaking initially all about Nikken. Nikken becomes a byproduct of the subject. Le está diciendo que escoja, como decir, un objeto, como algo que ella se enfoque en una sola cosa y que eso logre empezar a atraer la atención de la gente, porque luego Nikken viene a ser como un subproducto de todo lo que ella va a empezar a hablar. And that will depend on what your objective is with the blog. Are you wanting to gather more customers or more business partners? It may be one or the other. Can be both. Yeah, but you'll end up finding it's two different subjects. Yeah, what I have currently is that it's separated into 4 categories. One is, well, actually 3 categories. One is lifestyle, wellness, and health. Oh, awesome. Yeah. So you can have in those different categories then different target audiences. So it's important to know who your target audience is so that you speak to them when they read your blog. Lo que le está diciendo es como que se enfoque, bueno, Marce le dijo que tenía el blog orientado en 3 categorías, estilo de vida, bienestar y salud, y que él lo que le dice es que se enfoque como el target a las personas a las que ella le quiere hablar, y yo creo que eso mismo aplica para cualquier otro tipo de red social. O sea, cuando hacemos una publicación o algo, es enfocarnos en quién va a leer eso. So then it's search engine optimization, making sure that it's searchable, findable, using the right keywords, that type of thing, and integrating that into the infrastructure of your blog. Okay. La automatización. I'm doing it the right way then. I'm a seedling. Yeah. One last thing that I'd say on this, because again, this is a whole different subject that you can go into in a lot of detail. But one last thing is, one thing that helps you build your audience is finding other people that are speaking on a similar subject where you can compliment them, talk about them in the blog, where they have a big following. Yeah, and so you can talk about that person in the blog, then go to them and say, hey, I really love what you do. I'm following you online. I think what you say is great. I've referenced you in my blog. Is that okay? And would you like to share that? They share your blog with their audience starts to follow you. So it's a great way to build your list. Yeah, okay, great. Yeah. Otra forma de construir audiencia es empezar a seguir otras personas que estén hablando de temas similares y poder nombrarlos, pedirles la autorización y poder nombrarlos, porque hay gente que ya tiene, obviamente seguir a gente que tiene gran cantidad de seguidores, para crear ahí como una alianza, sí, como una alianza, para que le ayude a ella también a subir audiencia. So thank you. Great questions, Marcela. Gloria, how are we doing for time? Yeah, we are almost finishing. Ben, we have a question on the chat, and the question is, which book do you recommend us for sales and for leadership? Ben, tenemos una última pregunta y está aquí en el chat, y es ¿qué libro nos recomiendas para ventas y cuál para liderazgo? Okay. I love that question. Give me 1 second and I'll show you the books that I would recommend. 1 second.
Okay. Thank you, Ben. Okay, I can't find the other book. This book here is the book that I would recommend for leaders. If you can see that, it's called New Leaders. And it's all about emotional intelligence in leadership. I really like that book because it really helps us understand the importance, not just of IQ, but of emotional intelligence and how that plays out in excellent leadership. So this is a book that I love. Can you show it again, please? Yeah, it's by Daniel Goleman. He's actually a PhD in psychology, and he specializes in emotional intelligence. There is another book that he wrote before this. I'm not sure if you want to read that one first. It depends how much you like reading. Yeah. I love to read, so I have lots of books. But this one here, Daniel Goleman, The New Leaders, it's called. The other one that I would recommend on sales is, if I can quickly find it. I can't find it. Give me one sec. Oh, here we go. My favorite sales book is this one here, Selling with Noble Purpose. Oh, let me hold it that way. There we go. Selling with Noble Purpose. This is also a really good book. But one of the reasons I like this is it just shows you how involved sales is in every facet of our lives. Yeah. Some people get, they go, oh, sales is an icky word. It really isn't. That's a dated perspective. This really gives you some good perspective on sales. And again, it relates to purpose, which is what we started with today. Thank you, Ben. So I think we are done for today. Creo que ya terminamos. I'm going to stop the recording.